5 de la tarde con 24 minutos. Roberto Campos Weiss, el profesor acusado de provocar daños en la estación San Joaquín del Metro de Santiago, abandonó esta tarde la cárcel de alta seguridad donde cumplía prisión preventiva tras la orden de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Vamos a tomar contacto con Efraín Leiva para que nos cuente los detalles de lo que ocurrió precisamente en la Corte de Apelaciones con esta sentencia. ¿Cómo estás, Efraín? ¿Qué tal, Matilde? Buenas tardes. Como un chivo expiatorio calificó su caso Roberto Campos una vez que abandonó la cárcel de alta seguridad a eso de las 3 de la tarde de este lunes. Todo tal como tú ya lo adelantabas tras este fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que finalmente revocó la medida cautelar de prisión preventiva que mantenía desde fines de octubre producto de daños calificados en el metro. Así había sido formalizado en ese entonces este profesor de matemáticas que finalmente había quedado con esa medida cautelar, claramente la más gravosa de nuestra legislación, la prisión preventiva. ¿Por qué lo califica como un chivo expiatorio? Porque según él, su caso, al ser ocurrido el 17 de octubre, un día antes de este estallido social, él indicaba que para el gobierno y también para la justicia era un caso emblemático y que tenía que ser enviado a prisión para demostrar algún tipo de fuerza frente a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Recordemos que el 17 de octubre de este año, precisamente, Roberto Campos fue captado por cámaras de seguridad de la estación de metro San Joaquín, golpeando los torniquetes con sus piernas para causar serios daños en ese lugar. Luego de cerca de 2 semanas de investigación, finalmente fue detenido por personal policial, fue formalizado por daños calificados en el metro y finalmente fue enviado a prisión preventiva. En todo este tiempo, 7 veces su defensa había presentado recursos de amparos para tratar de evitar esta situación, que se mantuviera en la cárcel de alta seguridad con esta medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, ya en esta octava oportunidad presentan finalmente otro recurso para que se pudiera revocar esta medida y finalmente fue aceptado, lo decíamos, por la Corte de Apelaciones de San Miguel, revocando la prisión preventiva y dejándolo con otro tipo de medidas cautelares, en este caso arresto domiciliario nocturno, también firma mensual y prohibición de acercarse a cualquier estación de metro. Recordemos que en caso de incumplir cualquiera de estas medidas cautelares, Roberto Campos podría incluso volver a prisión si la justicia así lo estima. Pero por lo pronto lo que se espera ahora es que este jueves durante la mañana haya una reformalización de cargos, todo esto por un tema administrativo que hay que estampar en el papel. En primera instancia, Roberto Campos había sido formalizado por daño simple, se quiere imponer que sea por daño calificado al ser en una estación de metro y en el contexto, lo decíamos, de este estallido social, según la defensa también es lo que corresponde, ya que en todo este proceso había sido imputado por esos cargos, pero en el papel falta agregar esto de calificado, ¿no? Conversamos precisamente con el abogado defensor, quien nos entregó más antecedentes de esta revocación de medida cautelar de prisión preventiva, el profesor Roberto Campos. En esta oportunidad lo que estaba pidiendo la Corte era que valorara los antecedentes propios de la investigación y especialmente el hecho de que Roberto no tenía antecedentes penales y que en el caso de una eventual condena de todas maneras cumpliría la pena en libertad. Sobre otros hechos que hayan ocurrido, bueno, hay otros hechos mucho más graves que han ocurrido a propósito del estallido social, digamos, posteriores al 18 de octubre y parece evidente que lo que se está investigando respecto de Roberto Campos no se acerca a lo que posteriormente la Fiscalía sigue investigando con los otros hechos. Efectivamente no han declarado inocente a Roberto. La Corte lo que ha dicho es que Roberto no es un peligro para la seguridad de la sociedad, que puede esperar su juicio en libertad. Fueron 56 días los que Roberto Campos permaneció en la cárcel de alta seguridad producto de esta medida cautelar de prisión preventiva que había sido entregada por la justicia, lo indicábamos, a fines de octubre, cuando finalmente fue formalizado por este daño calificado en el metro. Ahora lo que decía su abogado es bien importante, ¿no? En primera instancia, que la justicia, ahora en este caso la Corte de Apelaciones de San Miguel, no lo considera un peligro para la sociedad, por lo mismo él puede salir a esperar su eventual juicio en libertad. Y también lo otro que es bien importante y hay que tener en claro que Roberto Campos no fue absuelto de los cargos, sino que solamente se revoca la medida cautelar. Él todavía está en un proceso
judicial. Todavía hay que esperar si llegan a una etapa de juicio oral, pero esa espera va a ser finalmente con este arresto domiciliario nocturno, también con una firma mensual y con la prohibición de acercarse a cualquier estación de metro. Lo otro que indicaba su abogado defensor es que, según algunas cámaras de seguridad de esta estación de metro, de la estación San Joaquín, se podría apreciar que hay otras personas que golpean los torniquetes del metro, incluso con algunos elementos contundentes, y una vez que Roberto Campos patea uno de estos torniquetes ya estaban rotos. Por lo tanto, lo que él indicaría es que se dejó llevar por la masa y que además se le imputaron cargos por estos daños calificados, pero que estos daños ya habían sido generados por otras personas. Todo esto fue tomado en cuenta por la Corte de Apelaciones y finalmente se decidió revocar la medida cautelar de prisión preventiva. Pero a eso de las 3 de la tarde de este lunes, lo decíamos, Roberto Campos finalmente salió de la cárcel de alta seguridad. En el exterior de esta lo esperaba su familia, su madre, también su pareja y algunos otros familiares y amigos. Conversamos precisamente con él una vez que salió en libertad. Los invito a escuchar parte de esas declaraciones. Un chivo expiatorio. Eso fui. ¿Por qué lo sientes así? Porque fui justamente encarcelado, este castigo fue desproporcionado. Fui atrás igual que los demás, quizás con cierta empatía, porque los funcionarios sabían que yo no era y que no soy un delincuente. Espantoso, porque espantoso estar que te arrebaten la libertad de esta forma tan intempestiva, tan espantoso. Este lugar de verdad que yo no se lo deseo a nadie. Claro, un castigo injustificado, así calificó Roberto Campos esta medida cautelar de prisión preventiva, que finalmente, lo indicábamos, fue revocada por la Corte de Apelaciones de San Miguel y ahora tendrá que esperar todo este proceso judicial en libertad con otras medidas cautelares claramente, y esperar también su reformalización de cargos que se llevará a cabo durante la mañana de este jueves. Matilde. Perfecto, muchísimas gracias, Efraín, por esta información. Entonces, la persona que había sido el primer detenido en todo este estallido social, finalmente el día de hoy la Corte de Apelaciones le da la libertad condicional. Muchísimas gracias y buenas tardes, Efraín. Que estés bien, buenas tardes.